Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 4 del ciclo 2017-2. Bien, pregunta número 1. En el proceso del periodo formativo andino, se logró la síntesis de diferentes desarrollos culturales, la homogeneización del patrón cerámico y de los diferentes espacios religiosos, como también se asumió en las diversas regiones la felinización de sus divinidades locales, entre otros elementos más. Ello se encontró ligado al... Bien, vamos a ver en esa pregunta, lo que tenemos que hacer es definir primero de qué se está hablando. El contexto está hablando básicamente de Chavín. Chavín, tú ya sabes, se encuentra en el primer horizonte y tiene un estilo de cerámica interesante. Cuando hablamos del primer horizonte, debes centrarte en la expansión de la cerámica. Tú ya sabes, y lo hemos visto, que según John Rowe, la forma de dividir o de periodificar en horizontes intermedios tiene una relación directa con la expansión o contracción de la cultura. En este caso, un horizonte es la expansión de la cultura. Y esa expansión de la cultura homogeniza el patrón cerámico. Es decir, que la cerámica de diferentes puntos de lo que ahora tú llamas Perú formaba parte de un sistema mucho más grande, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los espacios religiosos, Chavín también homogeneiza en los espacios religiosos porque su patrón de construcción es el mismo. Templos con plazas en forma de U, cuadrangulares, etcétera, 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 ¿no? Otra cosa también importante es las divinidades locales, ¿no? Las divinidades de Chavín tienen una característica importante, que el prestigio de ellas es la que va a englobar todo el poder Chavín. Tú tienes que entender que sus dioses son el centro, el pilar más importante del sistema político, ¿no? Este sistema político que va a hacer que Chavín crezca, porque tú recuerda que ellos no tienen ejército, se expanden a través de la religión, el control del inconsciente colectivo y, por supuesto, el gobierno de tipo político. Es por ello que tu clave es la letra D. Mayor poder y prestigio de los dioses Chavín. Pregunta número 2. A partir del periodo denominado Paracas tardío, las sociedades de la costa sur vivieron situaciones frecuentes de violencia y enfrentamientos. Evidencia de ello son la construcción de asentamientos en laderas y cimas de cerros, ideales para protegerse de los ataques. Asimismo, es testimonio de este periodo convulsionado la aparición de motivos iconográficos vinculados a guerreros. Por ejemplo, los textiles que muestran personajes con armas. El estado constante de guerra creó el contexto para el surgimiento de los jefes guerreros. Así como en otras partes del mundo, en la costa sur, los guerreros coleccionaban las cabezas de los adversarios que vencían, considerando que así obtenían la fuerza vital del fallecido y quien las portaba se hacía más fuerte en combate y lograba más descendientes y reputación. Adaptado de culturas antiguas del Perú, tomo 4, Paracas. En relación al texto, podemos inferir que cuando hablamos de la cultura Paracas, tienes que entender lo siguiente, que Paracas se encuentra en una zona que tiene tanto un territorio terrestre como marino. Él está al frente del mar. Ahora, cuando las ciudades están frente al mar, hay que tener cuidado con eso, porque puede ser invadido tanto por tierra como por mar y por eso debe desarrollar un ejército de tipo defensivo. Ese ejército de tipo defensivo no intenta expandirse, lo que está intentando es evitar invasiones, ¿verdad? Ahora bien, Paracas está en un periodo de convulsión porque todas las sociedades, recuerda que están peleando para poder subsistir, recuerda que Chavín acaba de estallar, Chavín acaba de romperse en 1000 pedazos y cada uno de los pedazos está intentando ser el más fuerte. Entonces ese periodo de convulsión, de conflicto,
esa relación entre las sociedades pequeñas está haciendo de ese momento algo especial. Por otro lado, esta convulsión, esta necesidad de demostrar quién es el más fuerte, genera militarización. ¿Por qué? Porque cada quien se quiere especializar más para evitar que el otro lo invada. Es por eso que Paracas comienza a avanzar en el sistema militar y aparece iconografía en la cerámica, aparece formas de terroríficas como las cabezas trofeo. Es por ello que tu clave es la letra C. Las circunstancias convulsionadas generaron la militarización de Paracas. Pregunta número 3. Las condiciones geográficas del espacio circundante donde se desarrolló la sociedad nazca no permitían usar grandes áreas para el desarrollo de cultivos. Pero la población local, ante esa contradicción, creó una tecnología hidráulica con la que logró extender los espacios de captación y concentración de aguas, tanto para el consumo como para ampliar los campos cultivables en la región. Dichas construcciones son llamadas... Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es revisar las características de las sociedades de la costa. Cuando vemos a Nazca, ya sabes tú, hacemos nuestro cuadrito, primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio. Mira, en el primer horizonte, la vedette del momento Chavín, ¿no es cierto?, que es la más importante de todos, y al final del periodo están Paracas, en sus dos versiones, Cavernas y Necrópolis. Luego tienes el intermedio, luego tienes el primer intermedio o el intermedio temprano, y ahí tienes a Moche, Nazca, del que te están preguntando, Tiahuanaco y Huarpa, ¿no? Ahora bien, en el caso de Nazca, recuerda, las sociedades que están en la costa son sociedades con características especiales, no solamente guerreras como hemos visto en la pregunta anterior, sino que estas sociedades, tanto Moche como Nazca, por ejemplo, tienen poco acceso al agua. Profe, pero están cerca del mar. Sí, pero esa agua salada no sirve para poder cultivar, no sirve para poder generar consumo humano. Entonces tenemos que sacar el agua de otros lados. ¿De dónde, por ejemplo? De los ríos subterráneos. Los ríos subterráneos, tienen una misión muy importante y es expandir la frontera agrícola. Por esto se van a crear diferentes técnicas para poder captar el agua de esos ríos subterráneos y de esta manera aparecen las galerías filtrantes. Las galerías filtrantes, que son formas hidráulicas en forma de espiral, ¿no es cierto?, que nos van a permitir sacar el agua desde la zona baja hasta el lugar donde nos encontramos. Profesora, ¿y por qué en forma de espiral? Recuerda que la única forma de sacar agua en una zona muy profunda es de esta manera. ¿Por qué? Si no fuera así, tendrías que hacer un pozo. Pero en las sociedades andinas, como en la sociedad Nazca, por ejemplo, no podemos tener pozos porque no conocemos todavía la rueda y tampoco conocemos la polea. Entonces no podemos utilizar ese mecanismo para sacar el agua. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que meter todo el cuerpo y sacar, ¿no?, el agua con algún recipiente. Es por eso que lo que buscamos es llegar caminando hacia el río subterráneo. Ahora, las galerías filtrantes sirven básicamente para el consumo humano y también para la ampliación de la frontera agrícola, como te lo había dicho hace un momento. Pero lo importante es que sin esas galerías filtrantes sería casi imposible mantener una agricultura exitosa en la costa sur. Por ello es que tu clave es la letra D, galerías filtrantes. Pregunta número 4. En la ciudad de Taipicala se observan templos como Calasaya, el Templete, la pirámide de Acapana, entre otras, y además la fortaleza de Pumapunco. Tomando ello en cuenta, podemos concluir que, bien, lo primero que tenemos que ver en Tiahuanaco es que estas ubicaciones no representan espacios militares, Es más, los Tiahuanaco tienen un tipo de sistema político o de gobierno basado en la teocracia,
Es decir, los que gobiernan son de una élite sacerdotal. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que Tiahuanaco se expande sí a través de otras formas, como por ejemplo sus recursos económicos, a través de las formas como los guaruguaru camellones, el control vertical de los pisos ecológicos, los mitimaes. Esa es la forma, y por supuesto la religión. Esa es la forma en la que Tiahuanaco se expande, no por el ejército, simplemente por la élite sacerdotal, ¿no es cierto? Ahora bien, esta élite sacerdotal es la que mantiene todo el sistema equilibrado, pero lo mantiene equilibrado en diferentes puntos, es decir, la red que los conecta es una red muy poderosa. Eso quiere decir que hay una hegemonía sociopolítica de la élite sacerdotal. Por eso es que tu clave es la letra C. En Tiahuanaco existe una clara hegemonía sociopolítica en la élite sacerdotal. Pregunta número 5. Establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a la sociedad Wari en el horizonte medio. Nos ubicamos entonces en el horizonte medio, chicos. Vamos a ver el horizonte medio. Y hablamos de Wari. De Wari tienes que saber algo muy importante y es relacionado con el urbanismo. Sí es cierto que los Waris tienen un ejército importante, su ejército está bien organizado, pero esa no es la verdadera razón por la que crece, ¿no? Se han dicho muchas cosas, hay muchas teorías sobre eso. La profesora Ruth Shadi, por ejemplo, habla acerca de que Wari no sería un imperio, sino simplemente una red comercial, ¿no? Pero la teoría que cobra mayor fuerza es la teoría del profesor Lumbreras. Y él dice que Wari es un imperio en relación a que está estructurado de un centro hacia su periferia. Y esto quiere decir que Wari tiene dos elementos súper importantes. Uno es su red de caminos y el otro, las ciudades cabecera de región. Mira, las ciudades cabecera de región son puntos de dominio de las sociedades alrededor, ¿cierto? Tú tienes, por ejemplo, imaginemos que Lima es una ciudad cabecera de región. Entonces, para no tener que ir hasta el centro de Wari, imaginemos que sea Ayacucho, para no tener que ir hasta el centro de Wari, ¿qué hacemos? Yo que vivo, por ejemplo, en Cañete, que está cerca a Lima, que es una ciudad más pequeña, ¿qué hago? Yo que tengo que dar mi excedente de producción a los Wari, ya no me voy hasta Ayacucho, me iría solamente hasta Lima. Se concentra todo en Lima, de los alrededores, y ellos son los que llevarían el excedente de producción o lo que tú conoces como tributo hacia los Wari. Ahora bien, profesora, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de los caminos o redes que ellos han formado a través de su sistema arquitectónico. Bien, por otro lado también debes entender que la religiosidad es sumamente importante. La religiosidad, hay teorías que hablan acerca del Dios, ¿no? Que Viracocha termina siendo el mismo Dios de los Tiahuanaco, pero que la difusión de los Wari por su expansión territorial en sus ciudades cabeceras de región, en sus caminos, lo hace más grande, más poderoso, más imponente, ¿no? Por otro lado, también hay que puntualizar que los Wari terminan siendo, sí, una de las sociedades imperiales de horizonte más poderosas que termina sus días justamente por la expansión. Wari se expande tanto que ya no se pueden controlar todas las ciudades cabeceras de región. ¿Por qué? Porque cada una de ellas son ciudades independientes, son ciudades con su propia capital, su propio sistema económico, su propio sistema administrativo, que todos son iguales entre sí, lo es, en realidad lo es, pero cada una tiene todos los elementos para poder ser independiente, y eso es lo que ocurrió con los Wari, ¿no? Con los Wari tú estabas muy lejos, lo tenías todo, podías independizarte y eso ocurre de todas maneras. Ahora bien, yendo a los ítems que te han puesto en tu pregunta número 5. El ítem número 1 dice, construyeron diversas ciudades, entre ellas Piquillacta, la cual fue una cabecera de región ubicada en Cajamarquilla, Lima. Bueno, Piquillacta no está ubicada en Cajamarquilla, Lima, Piquillacta está ubicada en Ayacucho, ¿ya? En Cajamarquilla, Lima, es un asentamiento Wari, ¿ya? Pero ese asentamiento Wari no se encuentra en Ayacucho, se encuentra en Ate Bitarte, ¿no? Que ahora
todavía lo podemos ver, está en reconstrucción Huaca Cajamarquilla. De acuerdo a las pruebas arqueológicas, Huari diseñó una red de caminos con la que mantuvo integrados sus dominios. Eso es real, es cierto. Te acababa de decir que una de las partes importantes del sistema urbanístico de Huari son sus caminos y las ciudades cabeceras de región. ¿Los caminos para qué sirven? Para unir o para conectar o también para comunicar a estas ciudades cabeceras de región. Una muestra del desarrollo imperial Huari es el diseño arquitectónico semejante entre la capital y sus ciudades administrativas. También te lo comentaba, ¿no es cierto? Es como una pequeña réplica a escala, ¿no?, de todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque la idea es descentralizar el poder. Si tú mantienes tu poder en un solo núcleo y algo, un terremoto, un fenómeno del Niño, lo que sea, afecta a ese núcleo, se destroza todo y se caería rápidamente, como le pasó, por ejemplo, a Chavín, ¿no? Huari no quiere repetir el plato y es por eso que descentraliza el poder. Ahora, el problema es la forma en que lo centraliza. Lo hace tan extensivo que a las finales tampoco lo puede controlar. Por otro lado, dice, tomó el culto al dios Viracocha, muy probablemente de Tiahuanaco, y lo difundió en su espacio de influencia. Eso es cierto. Como te decía, hay teorías que hablan acerca de Viracocha y su presencia tanto en Tiahuanaco como en Huari, y se sabe que Huari fue el golpe político, social más importante para Viracocha porque fue expandido, difusionado por todo el territorio que ahora llamas Perú. Huari es una síntesis de tres sociedades, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, siendo la base original de su desarrollo el pueblo Nazca, ¿no? Eso no es exacto. Es cierto que Huarpa, Nazca y Tiahuanaco forman parte de la organización Huari, pero no es cierto que su base original sea el pueblo de Nazca. Su base original es el pueblo de Tiahuanaco, ¿no?, que es interesante verlo en cuanto al dios, al sistema inclusive de caminos o también a los sistemas económicos de producción, ¿no? Por ello es que tu clave es la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de conectarte en nuestro próximo capítulo.